Toda la información es tomada de este libro, es Precálculo o Matemática para el Cálculo. Es un libro de Stewart, el autor Stewart. Ya conocemos varios libros de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 y ecuaciones de James Stewart. Entonces, para que lo tengan en cuenta, vamos a revisar el curso. Muchas gracias, clases con Frey, no lo olviden. Entonces, iniciando la última parte del curso, vamos a trabajar relaciones trigonométricas. Entonces, relaciones trigonométricas. Entonces, tenemos seno, que es igual a opuesto sobre hipotenusa, cosecante, que es hipotenusa sobre opuesto, coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, secante, hipotenusa sobre adyacente, tangente, opuesto sobre adyacente, cotangente, adyacente sobre opuesto. Aquí tenemos el triángulo. Solamente se aplica estas propiedades cuando el triángulo es de ¿cuánto? De 90, ¿cierto? Y tengo un ángulo teta. Sería el opuesto, porque este es el ángulo teta, ¿cierto? Este sería el opuesto, este sería el adyacente y este sería la hipotenusa. ¿Por qué? Porque viendo el teorema de Pitágoras, tenemos que si este es el ángulo de 90, esta sería la hipotenusa. Muy sencillo, muy básico, ¿listo? Entonces sería cateto 1, cateto 2, pero como estamos ya en un tema importante, entonces si este es el ángulo, este sería el opuesto y el adyacente, ¿listo? Entonces vamos a continuar, ¿cierto? Entonces, continuando por el primer ejemplo, tenemos resuelva un triángulo rectángulo. Ya vemos que por qué rectángulo, ¿no? Nos dan el ángulo de 30 grados, este sería el opuesto, este sería el adyacente y esta sería la hipotenusa, ¿listo? Entonces, empezamos. Entonces, vamos a estar en 90 y este vale 30. Resume los ángulos internos de un triángulo de 180. 30 más 90 me da 120. Para llegar a 180, ¿me falta cuánto? Muy sencillo, me falta 60. Entonces este vale 60. Aquí nos dice el ángulo E vale 60, ¿cierto? Entonces empezamos. Entonces podemos aplicar que seno, ¿cierto? Que es opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Para encontrar esta A. Por eso acá dice seno de cuánto, de 30, ¿cierto? Que es A, que es opuesto sobre hipotenusa. Entonces despejamos este 12. Está dividiendo, pasa aquí, a multiplicar, entonces quedaría A es igual a 12 seno de cuánto, de 30, que es un medio, multiplicado por 12 me da 6. Entonces el ángulo, si este vale 30, este vale, ¿sí? Vale 6, muy sencillo, ¿no? Y también coseno, que es B adyacente, ¿cierto? Sobre hipotenusa, ¿cierto? Y entonces B es igual a 12 coseno, ¿cierto? De 30, que es raíz de 3 sobre 2, y me queda que 6 raíz de 3, ¿cierto? Muy sencillo, muy básico. Vamos a hacer otro, ¿cierto? Listo, tenemos este otro ejemplo 4, allá en la altura del árbol, ¿cierto? Dice, una secoya proyecta una sombra de 532 pies. Entonces tenemos, ¿cierto? 532 pies largo. Encuentra la altura del árbol si el ángulo de elevación del sol es 25.7, ¿cierto? Entonces tengo que calcular h, la altura, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? Miremos qué tengo. Tengo el adyacente, ¿cierto? Tengo el ángulo, que este sería el opuesto. Entonces me sirve tangente. ¿Tangente de cuánto? De 25.7, ¿cierto? Y sería opuesto sobre adyacente, que es 532, ¿cierto? Porque si este es el ángulo este sería el opuesto y este sería el adyacente, no me lo olvido. Entonces sería este 532 está dividiendo, pasa a multiplicar h, que es la altura, es igual a 532 tangente de 25.7 grados, ¿cierto? Y aproximadamente me da 532 por 0.48127 y eso me da aproximadamente 256, ¿cierto? Usando la calculadora. Y entonces la altura, el árbol, ¿cierto? Es de 256 pies. Muy sencillo, muy básico, ¿cierto? Para aplicar la trigonometría ahí, ¿listo? Entonces tenemos este otro ejemplo, dice un problema de triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque tenemos un edificio, ¿cierto? Me dan este ángulo, desde un punto en el suelo a 500 pies de la base, entonces 500 pies de la base, ¿cierto?
De un edificio, un observador encuentra que el ángulo de elevación a lo alto del edificio es de 24 grados. Entonces tenemos que este de acá hasta acá, ¿cierto? Hasta la punta del edificio es 24 grados, ¿cierto? Y el ángulo de elevación al alto de una bandera que está en el edificio es de 27, entonces que es de acá, este es el punto, hay un ángulo de 27 grados, ¿cierto? Entonces me piden la altura del edificio y la altura de la estambandera, ¿cierto? Entonces empezamos. Entonces, eso es parecido al anterior, ¿cierto? Porque ya tenemos el ángulo, tenemos el adyacente, tenemos que calcular el opuesto, ¿cierto? Entonces aplicamos nuevamente tangente de h sobre altura que es h, que es opuesto, sobre adyacente. Entonces tangente de 24 está nuevamente dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Multiplicamos y eso me da aproximadamente 50 por 0,4452, me da aproximadamente 223, ¿cierto? Usando la calculadora, entonces la altura del edificio es 223, entonces ya calculamos h, no falta que k, ¿cierto? Acá es algo sería mucho más fácil, ¿cierto? Porque desde acá hasta acá sería k, ¿cierto? Entonces aplicamos lo mismo porque tengo el ángulo de cuánto, de 27, ¿cierto? Tengo K, que tengo que calcular que es la altura, que es el opuesto, ¿cierto? Y este sería ¿quién? El adyacente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? Que nuevamente tangente, ¿cierto? K, que es el opuesto, ¿cierto? Y adyacente, que es 500, es igual a tangente, que dijimos de cuánto? De 27. Tener mucho cuidado acá, entonces está dividiendo nuevamente, pasa a multiplicar. 500 por 0,5095 sería K vale aproximadamente 255, ¿cierto? Pero me están pidiendo la altura de quién, de la estambandera, ¿cierto? Entonces necesito calcular, quitarle 500, que es 255, que es K, y le quito H, me encuentro esto, ¿cierto? Entonces sería 255 menos 223 es aproximadamente me da 32 pies. Entonces, este pedacito vale 32 pies. Muy sencillo, muy básico, se puede hacer de otra manera, entonces también no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, no le olvide compartir con sus compañeros, amigos. Vamos con la ley del seno, ¿cierto? Entonces, ley del seno dice que cualquier triángulo, la longitud de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? El ángulo, tenemos el triángulo ABC, ABC, ¿cierto? Los lados también ABC. Tenemos, ¿qué quiere decir la definición? Seno del ángulo A le corresponde el segmento A. Al ángulo B le corresponde el segmento B. Al ángulo C le corresponde el segmento C. ¿Cierto? Es muy sencillo. Entonces, seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos para continuar, ¿cierto? Entonces tenemos el primer ejemplo que dice rastreo de un satélite ángulo lado ángulo, ¿cierto? Entonces me dice que son 340 millas, ¿cierto? Y tenemos un ángulo de 60, ¿cierto? 60 que es B, un ángulo de 75, ¿cierto? Que es A. Primero que todo tengo que tener en cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿cierto? Entonces a 180 le quito 75 y le quito 60, serían 135, ¿cierto? Para llegar a 180 tengo 45, entonces este ángulo vale 45, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo este ángulo, tengo este lado y puedo ya calcular cualquiera de los lados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dicen que seno, si a este ángulo le corresponde este lado, a este ángulo le corresponde este lado, a este ángulo le corresponde este lado, ¿cierto? Entonces apliquémosla, ¿cierto? Seno de B, ¿cierto? ¿De cuánto? Entonces, ¿B cuánto vale? 60, ¿cierto? Sobre B, que es cuánto. B no lo sabemos, no lo conocemos, ¿cierto? Pero sí conocemos el de C. C dijimos que era 45, ¿cierto? 45, seno de 45 sobre quién? 340 millas, ¿cierto? Y despejamos, ¿cierto? Entonces, hacemos un cambio. Este está aquí dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Y el que está viendo pasa a multiplicar y luego hacemos el cambio. Este
y está multiplicando a b, pasa a dividir y queda b es igual a 340 por seno de 60 sobre seno de 45. Y eso nos da aproximadamente b vale 4,16 y así sería igual que esto para calcular a quién, a, ¿cierto? Entonces le queda de tareita calcular a, que sería de la siguiente manera. Seno de a, seno de 75 sobre a es igual a cualquiera de los dos, puede ser seno de 60 sobre b, que lo acabamos de encontrar, que es 416 y lo despejan, ¿cierto? Entonces queda de tareita, ¿listo? Entonces continuando con este, dice solución de un triángulo lado, ángulo, ángulo. Entonces la misma y ahorita, ¿cierto? Tenemos ¿cuántos? Tenemos dos ángulos, ¿cierto? Sabemos primero que todo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, tenemos 40 y 25, daría 45 para llegar a 180, faltan 135, entonces este ángulo vale 135, ¿cierto? Tengo un ángulo, me piden calcular el lado C, ¿cierto? Tengo a C, ¿cierto? Me piden calcular a quién, a A y a B. Entonces vamos a calcular a primero que todo A, porque ya tengo seno de 20 sobre A, ¿cierto? Puede ser igual a seno de ¿cuánto? Seno de 25 sobre seno ¿de quién? De 80,4, ¿cierto? Entonces planteamos, jóvenes, siempre se va a repetir, entonces tenemos seno, solamente hacer un cambio, ¿cierto? Tenemos que C es igual a seno de A, ¿cierto? Porque ya tengo a quién. Tengo que calcular A, entonces hago un cambio, entonces el que está dividiendo pasa a multiplicar y el que está multiplicando pasa a dividir, me queda seno de A sobre seno de C, y este C que está dividiendo pasó a multiplicar, entonces A es igual a C por el seno de A sobre C por el seno de A sobre seno de C. Y reemplazamos. C, ¿cuánto nos da? 80,4, ¿cierto? Seno de 20, que es este, ¿cierto? Seno de 20. ¿Sí? Y tenemos que seno de 25. Seno de 25. Y ahí nos da que A es 6,5, ¿cierto? Muy sencillo, muy básico. Vamos, lo otro sería lo mismo. Sería seno de B, que sería ¿quién? Este, que vale 135, ¿cierto? Sobre B es igual a ¿quién? ¿A seno de cuánto? Seno de C, o puedo hacerlo también con seno de A, ¿no? Entonces, seno de C, que es seno de 25 sobre 80,4, ¿cierto? Acá, B, si hacemos el cambio nuevamente, que está dividiendo pasa a multiplicar y el que está, ¿cierto? El que está dividiendo pasa a multiplicar, me queda que B es igual a C por seno de B por seno de C. Y reemplazando eso me da 134,5, jóvenes, eso es muy sencillo, eso es geometría básica, suma de los ángulos internos de 180 y luego, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Listo? Entonces muy sencillo, ¿listo? Entonces, continuando, vamos con la ley del seno, ¿cierto? Entonces dice que en cualquier triángulo ABC, vea la figura 1, tenemos la figura 1, tenemos, ¿cierto? Al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de a. Tenemos otro que b cuadrado es igual a a cuadrado más c cuadrado menos 2ac coseno de b. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c. Esa es la teoría. Entonces, ¿cuándo se aplica esto? Cuando conozca dos lados, ¿cierto? Los tres lados puede ser, ¿cierto? Y tenga que calcular un ángulo, o conozca un ángulo y dos lados, ¿cierto? Entonces ya vamos a hacer ejemplos para que apliquemos este triángulo muy importante, ¿listo? Ley del seno, ¿listo? Vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a hacer el ejemplo con la ley del coseno. Entonces hablábamos de la ley del coseno, que me tiene que dar dos lados y un ángulo o dos lados, ¿cierto? Entonces, o los tres lados, ¿no? También se puede. Entonces empezamos. Entonces me dicen acá en el ejercicio un ejemplo de longitud de un túnel, ¿listo? Entonces vamos a hacer el siguiente, ¿no? Vamos a hacer rápidamente una explicación. ¿Cuándo se aplica esta ley? Pues se aplica cuando conozcamos dos lados y un ángulo, o cuando conozcamos los tres lados, ¿no? Para calcular. Entonces iniciamos, dice, un túnel se ha de construir por una montaña. Para estimar la longitud del túnel, hace las medidas que se ven en la figura 3. Aquí vemos la figura, ¿cierto? 388 pies,
212 pies y un ángulo de 82,4 grados, ¿cierto? Puse la información, ¿cierto? Ya la tenemos ahí. Entonces, pues ya sabemos que es de la ley del coseno, ¿cierto? Entonces tengo dos lados, entonces tengo que calcular el tercero, ¿cierto? Entonces empezamos, entonces aplicamos c, ¿cierto? C cuadrado es igual, porque necesitamos calcular este, ¿cierto? Y conozco el ángulo c, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2abc coseno de c. Entonces reemplazamos, solamente reemplazar 300, ¿cierto? Si este b sería, si este es b, ¿cierto? Ahí solamente sería reemplazar 388 al cuadrado, ¿cierto? 388 al cuadrado más 212 al cuadrado menos 2 por 388 por 212 coseno de ¿cuánto? De 82,4 grados, ¿no? Y haciendo eso sería este número tan grande, 1737.330.2360. Sacamos la raíz y nos da aproximadamente 416,8, pero lo aproximamos a 417 pies de largo. Entonces eso es muy fácil, es mirar que lo que me dan dos lados y un ángulo, y con eso lo puedo calcular. Listo, vamos a hacer otro para ir avanzando. Entonces tenemos este otro lado, ángulo, lado, la ley del coseno. Entonces triángulo, ¿cierto? Nos dan el ángulo A, que es 46,5, B, que es 10,5, ¿cierto? Y C, que es 18, ¿cierto? Entonces, como acabamos de decir anteriormente, ya conozco, ¿cierto? Pero en este caso necesito calcular A, ¿cierto? Necesito calcular A. Entonces ya conozco esto, entonces sería A es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2ABC por el coseno de A, porque es el ángulo que conozco, ¿cierto? Entonces sería reemplazar 10,5 al cuadrado más 18,5 cuadrado menos 2 por coseno punto 5 por 18 por coseno de 46,5, y eso me da A es igual a 174,05, le sacamos la raíz y eso me da 13. Sencillo, ¿no? Muy básico. Ahora pues tenemos que calcular alguno de los ángulos, ¿cierto? Como le acabé de explicar, teníamos tres lados, ¿cierto? Tres lados, ahora con tres lados también se tiene que hacer, ¿cierto? Entonces sería despejar, ¿cierto? Necesito calcular el ángulo B, ¿cierto? Entonces sería despejar la ecuación, ¿cierto? A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado sobre 2AC, ¿cierto? Y nuevamente, como les digo, coseno de B sería reemplazar, le sacamos el coseno inverso, y es lo mismo para coseno de C, ¿cierto? O el C no es necesario encontrarlo porque ya la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es? 180, ¿cierto? Si ya conozco a B, no es necesario calcular a quién, ¿cierto? No es obligación calcular a C. ¿Listo? Entonces, ojalá que les esté ayudando a resolver dudas, dificultades del área de matemática. ¿Listo?